Confío que mi tema esta mañana los va a ayudar a dar guerra, porque este libro de Josué es para conquistar el futuro. Y ustedes y yo estamos en una gran lucha donde está lo más en juego, lo más precioso, que es nuestra propia vida. Déjenme comenzar con una frase de Sir Winston Churchill. Ustedes saben que fue el que salvó a Inglaterra de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. Después que el conflicto fue ganado y finalmente la paz llegó, mirando hacia atrás, Churchill dijo: cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra estaba preparada para pelear la Primera Guerra Mundial. Estaba dando a entender que en términos de armamentos, estrategia, modo de pensar, Inglaterra no estaba lista. Había sufrido un retraso considerable. Y si la historia de Inglaterra era trágica, mucho más trágico fue la historia de Polonia. Ustedes ven ahí en la foto lo que fue un tanque de guerra alemán, un Panzer se llamaba. Y Alemania los desarrolló en la década del 30 y cuando comenzó la guerra eran la fuerza de avanzada. A toda velocidad y echando fuego por ese cañón causaban estragos notables. Y la pobre gente de Polonia salió a enfrentar el ejército polaco a esos tanques acorazados con muchachos montados a caballo cargando un fusil. ¿Se imaginan la masacre que fue? Miles y miles de chicos jóvenes perdieron la vida porque ni sabían lo que estaban peleando ni estaban preparados para ello. En el día de hoy, cuando miro la vida, creo que estamos llenos de soldados polacos. Personas que no entienden lo que está pasando a su alrededor, ni lo que pasa en sus vidas, ni cuál es la lucha que tienen que hacer. El hombre y la mujer que viven sin Dios, Satanás les llena la cara de golpes y no saben ni quién les pegó. Viven sin darse cuenta ni quiénes son, ni qué les pasa, ni a dónde van, ni qué les espera. Es un calvario tras otro, las tragedias llegan a su vida y no saben ni por qué le vino, ni cuál es la solución, y ahí están. Penan y penan y penan y así parten. Es trágico. Pero para ustedes y para mí que hemos venido a conocer al Señor, cuando Él te redimió y te salvó a ti y a mí, te hizo parte de su familia, parte de su pueblo, lo hizo con el objetivo de que tú llegaras a ser alguien que triunfa en la vida. Pero tenemos que saber exactamente sobre qué triunfamos. Y quiero decirles que tu vida y la mía está cargada de enemigos que antes nos esclavizaban, pero ahora por la gracia de Cristo, ustedes y yo tenemos el poder para hacerles guerra y triunfar sobre ellos. Este va a ser el tema de la semana que viene. Y sin embargo hoy, debido al pasaje que tenemos por delante, antes de hablar de estrategias contra los enemigos, es importante conocer quién es el capitán que va delante nuestro, llevándonos a la victoria. Y en este párrafo cortito que leímos de 3 versículos, yo encuentro 3 cosas que nos habla este relato y que son la gracia, la justicia y la santidad de nuestro capitán. Vean ustedes lo que pasa. Allí tienen esas frases que anoté. Cuando el pueblo salió de Egipto y llegaron a las aguas del Mar Rojo, dijeron: ¡oh! Atrás viene Faraón con el ejército, va a ser una masacre. Pero Dios demostró que era el gran libertador de su pueblo, abriendo las aguas, y el pueblo pasó en seco, y cuando Egipto se metió adentro, murieron todos. Durante el desierto fue el gran proveedor. Nunca les faltó comida, nunca les faltó comodidades. Y ahora que llegan a la tierra prometida, va a demostrar que es el gran conquistador. Josué tenía por delante un desafío gigante. Habían cruzado a la tierra prometida, pero allí estaba Jericó con sus murallas, altísimas, gruesas, y estoy seguro que debe haber pensado:
Humanamente es imposible conquistar esa ciudad a menos que tengamos un baño de sangre y miles de nuestros muchachos mueran. Dios, haciendo lo que Él siempre hace, los había llevado hasta ese punto y todavía no había revelado cuál era el plan de batalla. Simplemente le había dicho, pónganse en orden. Circuncisión, Pascua, ya lo vimos el domingo pasado, el desafío que es para nosotros. Y ahora Josué evidentemente está en oración, porque nos dice que de repente alzó sus ojos, posiblemente estaba de rodillas frente a esa ciudad que se veía en la distancia, y de repente pasa lo que pasa. Ve a este hombre, y entonces ocurre el diálogo que ocurre. ¿Quién era este hombre? Aquí vemos que Josué no reconoce en esa persona algo distintivo. Simplemente ve a un hombre con una espada en la mano. Y entonces se dirige a él y le pregunta, ¿de qué lado está usted? ¡Qué visión extraña! Jericó estaba amurallado, todos encerrados, nadie salía. Acá está. ¿Y en el medio? ¿De qué lado estaría? Y mis queridos, qué condescendencia la de nuestro Dios. Él realmente que es el capitán que nos lleva a la conquista y sabiendo quiénes somos, viene a revelarse en forma visible a su siervo Josué. Realmente a mí me asombra el Señor. Me hace recordar, vamos a la próxima, David, a la gran afirmación que hace el Salmo 103. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvos. ¿Te resulta pesada la vida? Descansa en el Señor, Él sabe cómo te ha creado y sabe cuánto puedes cargar. Estás pasando un momento difícil, el Señor sabe todo lo que te está pasando. Y mis queridos, hay una lucha que hacer. El Señor se acerca y nos dice, estoy contigo. Confía en mí. Jericó va a caer. Déjamelo a mí. Vos seguime confiando. No te preocupes de nada. Y así es nuestro Dios, hermanos. Él no te salvó a ti para hacerte un perdedor y dejarte tirado en el desierto a que te mueras. Su nombre está en juego. Y te va a introducir en su presencia con gran gozo y con gran alegría. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este es nuestro capitán. ¿Le pidió Josué que venga a alentarlo? ¿Le pidió? No. Él siempre toma la iniciativa, porque Él es nuestro Dios y sabe a dónde está llevando al Titanic. Amén. Segundo, este párrafo nos habla de la justicia de nuestro capitán. Nos habla de la justicia de nuestro capitán porque nos encuentra un hombre con una espada desenvainada en la mano. Y esa espada significa dos cosas distintas. Todo depende de qué lado está usted. Si usted pertenece al pueblo de Dios, es la espada que le protege del enemigo. Pero si usted está del lado de sus enemigos, es la espada que va a traer juicio, castigo y muerte en grande. En el día de hoy estamos con un problema grave. Nuestra sociedad rechaza a Dios, pero cuando llega 9/11 preguntan, ¿y dónde estaba el amor de Dios? Necio, necio. Mis hermanos, la Biblia proclama que Dios es amor infinito, pero no olvidemos que su amor infinito está balanceado por su justicia infinita. Que el fundamento de su trono es la justicia. Que la justicia exalta una nación, nos dice el libro de Proverbios. Y mis hermanos, no olvidemos que el Padre amoroso es un Dios justo también, y es tan justo, que para que ustedes y yo pudiéramos ser redimidos, su Hijo tuvo que morir en la cruz del Calvario para aplacar la justicia que ustedes y yo habíamos violado. Sin la muerte de Cristo nadie se puede acercar al Padre. Fuera del camino de la cruz no hay salvación para nadie.
El que no ha venido a Jesús está fuera y va a caer bajo la espada desenvainada del Señor. Tiempo al tiempo, es todo cuestión. A mí en el día de hoy me preocupa el estado de nuestra sociedad. Pensamos, como todavía no me pasó, no me va a pasar. Pero mis hermanos, nunca debemos confundir pan rallado con aserrín ni amor con debilidad. Dios es un Dios justo. En los próximos capítulos vamos a ver por qué ordenó que Jericó fuera arrasado. Que no quedara hombre, mujer, niño, nada. Y uno dice, Señor, ¿tú no tienes piedad? Eran civilizaciones que se habían pervertido de una manera tan degenerada que Dios dice, los arrasan, los arrasan, los arrasan. Porque si queda uno vivo, sonamos, se pierde la batalla. En el día de hoy vivimos en una sociedad donde todos los días nos burlamos de Dios y estamos con que los derechos y esto y de lo otro, de este grupo o del otro. Damas y caballeros, mi Dios es un Dios de gran misericordia que te dice arrepiéntete, porque los que son de este grupo no van a entrar al reino de Dios. Y no importa cuánto protestemos y levantemos el puño contra el Altísimo, la lucha está perdida, la espada de Dios va a caer y va a caer sobre tu vida si no te arrepientes. Mi hermano, mi amigo que me estás escuchando, ven a Cristo cuando hay perdón y gracia. No pierdas la oportunidad. No confundas amor con debilidad. Nuestro Dios es justo. Que esa espada está desenvainada quiere decir que el castigo es inmediato, inminente, va a caer. Y cayó sobre Jericó de un modo que no hubo salvación para nadie, excepto para Rahab. Lo otro que me llama la atención es la santidad de nuestro capitán. ¿Qué leímos juntos ustedes y yo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Jehová lo hizo, Josué lo hizo así. Esta virtud de la santidad es lo que lo hace a Dios completamente distinto a todos los otros seres que habitan este mundo, seamos físicos como nosotros o espirituales como las huestes del demonio. Dios es santo. Eso quiere decir que, como dice el profeta, sus ojos son demasiado puros para ver el mal. Y es por eso que cuando su presencia está en un lugar, en ese momento ese lugar se convierte en un santuario. Josué estaba en el campo, entre medio de rocas, pero la presencia del ángel de Jehová hace que en ese momento Josué tiene que hacer algo. Le dice, quítate el calzado de los pies porque estás pisando terreno santo. Como estás, no podés estar aquí. Josué, que conocía el corazón de Dios, procedió de la manera correcta, adoró. Y mis hermanos, esto es una réplica de lo que le pasó a Moisés, ¿se acuerdan? El líder anterior. ¿Cómo le llamó Dios a su servicio? En la zarza ardiente. ¿Qué le dijo Moisés? La misma frase. Quítate el calzado porque estás pisando terreno santo. Miren, no se olvide usted, mi hermano, que este planeta Tierra es un lugar santo porque es la casa de Dios. Cuando usted camine por Pasadena, por Altadena, por Arcadia, donde quiera que esté, no se olvide, usted está pisando terreno santo porque Dios está en todos los lugares. Por lo tanto, nos conducimos con respeto y con reverencia. Es por eso que me gusta lo que dice Moisés en el Salmo 90, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser reverenciado? No debemos tener terror del Señor, pero debemos reverenciarle. Nos acercamos a Él con la confianza de un Padre amoroso, pero también con el respeto que se merece alguien que realmente es tan distinto. Y cuando uno ve estas tres cualidades, ¿y quién es el capitán que se acerca? Ustedes me van a decir, pastor, de acuerdo, pero ¿cómo se aplica esto para nosotros que estamos al otro lado de la cruz? Les dije
el tema es conozcamos al capitán de nuestra salvación. Y en este relato, que ustedes y yo alcanzamos a tener una pequeña ventanita de quién es el capitán y qué valora, déjenme enseñarles algunas cosas que significa nuestro capitán y qué él ha hecho para nuestra bendición. En primer lugar, ustedes y yo estamos confrontados por el poder de ¿quién? De Satanás, del mundo, de nuestro propio espacio interior, la carne. Y ustedes y yo tenemos una lucha que hacer. Les dije que se las voy a explicar el domingo que viene, o el otro, perdón, porque si el Señor nos da gracia. Lo primero que ustedes y yo tenemos que entender es que en la lucha espiritual que nos encontramos, la persona de Cristo es nuestra seguridad. ¿Qué queremos decir? Que en el plan de Dios, cuando Cristo se hizo hombre, lo hizo con el propósito de restaurarte a ti y a mí a la misma posición que Adán y Eva tenían cuando perdieron todo por caer en el pecado. En ese momento, nosotros no nos dimos cuenta de lo que pasó. Pero en el plan de Dios era Dios, los seres humanos, las huestes espirituales de maldad o de bien. Y ustedes y yo, por la posición elevada que teníamos el derecho de comandar eso. Y teníamos el derecho y la autoridad para correr al enemigo de nuestras vidas y expulsarlo del planeta Tierra. ¿Pero qué pasó? El diablo con su astucia ganó la batalla y en el día de hoy la estructura de poder es Dios, huestes de maldad, humanidad. Todo el mundo yace bajo el maligno, nos dice Primera de Juan. Sin embargo, el día que tú vienes a Jesús, por la obra de Jesús, haciéndose hombre, Él te vuelve a colocar por arriba de tus enemigos. Esa obra de humanidad es la que te coloca a ti en el lugar de privilegio. Cristo, al hacerse hombre, retomó todo lo que nosotros perdimos y nos lo devuelve como resultado de la fe en Él. Por eso allí puse esta frase que la dijo uno de los primeros santos allá de la iglesia, cuando dijo: Él se hizo lo que nosotros somos, hombres limitados, para que nosotros llegáramos a ser lo que Él es. Y ha sido tan grande la unión que ha establecido contigo y conmigo, que el libro de los Hebreos nos dice que Él no se avergüenza de llamarte hermano. Ese es un título de gloria, querido. Que tú te acerques al Señor y que Él diga: hola hermano, ¿cómo estás? ¿Tú y yo merecemos semejante honor? No lo creo, honestamente. Yo hablo por mí, no hablo por ustedes. Yo sé que ustedes son ángeles perfectos, vuestras alas lo demuestran. ¿No es cierto? Demos gracias al Señor que Él, al hacerse hombre, nos volvió a restaurar al lugar de la bendición perdida. Así que la persona de Cristo es lo que es nuestra seguridad. Segundo, su obra completa es nuestro fundamento. Mis hermanos, no puedo entrar en todo el detalle de lo que implica la obra de Cristo en la cruz y todos los beneficios que trae. Esta mañana les señalé algunos a los que asistieron a la cena del Señor. Pero si quieren estudiar un libro apasionante, lean la carta de San Pablo a los Colosenses. Allí el apóstol está hablando de quién es Cristo y lo que ha hecho por ti, lo que ha hecho por mí. Todo lo que ha traído, todo lo que te da, todo lo que hace. Y en un momento, en el capítulo 2, exclama: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, sea diablo, sea ángel, ustedes han recibido esa plenitud. ¿Usted sabe lo que está diciendo? Que ustedes y yo, por la obra de Cristo, estamos en una posición que los ángeles envidian. Dicen que los ángeles miran y se quedan asombrados al ver los beneficios de tu salvación y la mía.
Y es por eso que la otra versión dice, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y autoridad. ¿Qué está diciendo? Que el diablo es real y poderoso, pero por sobre él Dios ha colocado a su iglesia, de la cual tú perteneces, y tienes el derecho a hacerle guerra y a ponerlo en... Huye de mi presencia, Satanás, porque aquí viene Cristo y en el nombre de Cristo procedemos. Así que la persona de Cristo es nuestra seguridad. Su obra en la cruz es nuestro fundamento. Ustedes y yo, como les explicaba esta mañana, no ha quedado un solo pecado sin ser perdonado. Él ha cargado con nuestra culpa, nuestra vergüenza, nuestro juicio, nuestro castigo, y estamos libres. Y la persona que confía en Jesús descansa en Él, y que de la misma manera cargó nuestra culpa, nuestra enfermedad, todo lo que llevábamos. Él vino a restaurar el alma y el cuerpo, y estamos completos en Él. Tercero, su palabra es nuestro armamento. Su palabra. Mis hermanos, sin la palabra de Dios, ustedes y yo nos quedamos sin fe. Sin la palabra de Dios nos quedamos supersticiosos. Ustedes que me escuchan a mí en este púlpito, se los he dicho 1.000.000 de veces, los voy a volver a decir. ¿Cuál es la tragedia de Latinoamérica? Que nos sacaron la Biblia. Tenemos religión sin Biblia y por lo tanto somos un continente de gente perdida y supersticiosa. Y así nos va. Pero mi querido, tú tienes que venir a la palabra de Dios. Porque esa palabra nos dice el apóstol Pablo, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si ustedes estudian ese párrafo, ya lo vamos a ver más adelante, la única arma ofensiva que tiene el creyente es la espada, que es la palabra de Dios. ¿Se acuerdan la tentación en el desierto? El diablo astuto vino a tentar al Señor citándole la palabra de Dios. ¡Qué vivo que es el diablo! Él sí que la estudia. Y le dijo al Señor, está escrito en la Biblia. Y el Señor le dijo, sí, Satanás, pero te olvidaste que la Biblia dice, ta. Y 3 veces, citando la Escritura, puso a huir al demonio. Mis hermanos, ustedes y yo tenemos este libro bendito, que cambia nuestro modo de pensar porque nos cambia la información, y cuando cambia la información, cambia la conducta. Cuando cambia la información, cambian las convicciones, y uno actúa de otro modo y otras actitudes. Y los resultados son diametralmente opuestos. Al diablo no le preocupa que tú vengas a la iglesia, eso está muy bien. Que seas un adorador de esos que se transportan a la gloria, está muy bien, pero al diablo eso no le molesta mucho. Pero cuando tú acumulas la palabra y al dar y al orar se la tiras por la cabeza, entonces el tipo se va. Mis queridos, su palabra es nuestro armamento. Ustedes y yo vamos a la ofensiva con esto. El diablo teme la palabra. Y cuando un creyente está inundado de ella, no tiene a dónde meterse. Cuarto, el nombre de Jesús es nuestra autoridad. ¿Qué poder tengo yo contra el diablo? Él es mucho más poderoso que yo. Los principados, las potestades, yo no lo puedo correr. Para eso necesitamos la iglesia, para orar todos juntos, unidos. Pero mis hermanos, hay una autoridad que el creyente tiene, y es que puede hacer muchas cosas en el nombre de Dios. Cuando digo autoridad, les voy a dar esta ilustración que le he usado muchas veces y la voy a usar una vez más. Si yo estoy parado aquí en la puerta de Lake Avenue y veo venir un tráiler bajando la cuesta a toda velocidad y yo me le paro delante, me pasa por arriba, ¿no es cierto? Si no me corro, es mi problema. Pero si ese mismo semi-trailer que viene a 100 millas por hora bajando, me planto adelante y tengo el uniforme de la policía, ¿qué pasa?
Cambia todo el juego. Ese conductor sabe en un minuto que si me toca está metido en un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque mientras él tiene el poder, yo tengo la autoridad. Y detrás mío no está el poder de mi cuerpo ni de mi uniforme, sino de todo el peso de la justicia que sustenta eso. Cuando la Biblia dice que nosotros tenemos autoridad, no es para mirarte a ti mismo y decir, pero ¿yo quién soy? Nadie. Pero ¿quién es entonces el que nos da la autoridad? Nuestro capitán. ¿Por qué iba a caer Jericó? ¿Por la estrategia, por el poder del pueblo? No. Iba a caer por el poder del capitán, pero ellos tenían la autoridad para proceder a invadir. Y mis hermanos, así funcionan el día de hoy. Me llama la atención ese relato de Hechos capítulo 3. Cuando se acuerdan el paralítico en la puerta de la Hermosa, que allí estaba pidiendo limosnas y viene y le dicen a Pedro y a Juan que subían a orar, deme una limosnita. Y Pedro, viendo que el hombre tenía fe, le dice, levántate en el nombre de Jesús. Y aquel hombre empezó a saltar. No. Lógicamente Jerusalén entró en convulsión. Los líderes religiosos se sintieron, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo paramos este movimiento cuando ha ocurrido un milagro tan notable? Y entonces los trajeron al concilio para examinarlos. Y la pregunta fue, ¿con qué autoridad y en el nombre de quién hicieron esto? El judío entendía muy bien que ahí había pasado algo que ellos no lo podían hacer con fuerzas humanas, sino que más bien habían actuado con la autoridad delegada de alguien muy grande y en el nombre de alguien que se lo invocan. Y entonces encontramos que cuando respondieron, Pedro dijo, sepan pues, todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que este hombre está aquí, delante de ustedes, sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret. Cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, es un nombre de mucho poder. El diablo tiembla frente a ese nombre, huye. Por lo tanto, tú cuando oras, hay gente que nos dice, pero tienen que cerrar siempre la oración diciendo en el nombre de Jesús. Bobo. Sin el nombre de Jesús nuestras oraciones no son nada. ¿A dónde llegamos? ¿En el nombre de quién? ¿Con qué autoridad? El nombre de Jesús no es un amuleto. No es para decir, bueno, en el nombre de Jesús. No. Es el nombre de gloria, es el nombre del Señor, es el nombre del capitán. Cuando ustedes y yo damos la palabra, se producen cosas. Por eso, ese es el capitán. El nombre de Jesús es nuestra autoridad. Yo no salgo a enfrentar a los cachudos o cornudos, o como le quieran llamar, a los diablos con los dos, con mi fuerza ni con mi sabiduría, voy en el nombre del Señor. Y los muchachos... Quinto, su espíritu es nuestro poder. Esto lo hemos repetido hasta el cansancio. Creo que todos los cristianos lo saben de memoria, pero no lo viven. Señor Jesucristo, antes de volver a la gloria, la pregunta de los discípulos era, ¿vas a restaurar Israel? Y el Señor le dice, ustedes no se metan en ese tema, déjenmelo a mí. Pero ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Note bien. El Señor quería que ustedes y yo fuéramos testigos de Él. Pero nadie puede ser testigo de Jesús si no recibe poder. Un auto sin gasolina no va a ningún lado. Y un cristiano sin el poder del Espíritu Santo nunca va a ser un testigo del Señor. Mis hermanos, el problema es que la mayoría de los cristianos han pinchado la goma y se les escapó el Espíritu Santo. El día que tú recibiste a Cristo, recibiste el Espíritu Santo en plenitud.
Cristo no vino a tu vida como así, como una ayudita. Él vino con gloria, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas el fuego que se encendió en tu corazón? Vino algo maravilloso que te impulsaba. Pero en la lucha, que es cruel y muchas veces se nos pinchan los neumáticos y terminamos corriendo la carrera con el tanque vacío y los 4 neumáticos pinchados. Por eso la Biblia nos enseña, no contristen al Espíritu, vuelvan a ser llenos de la plenitud del Espíritu, porque el Espíritu es el que nos da el poder, es la unción, es lo que nos da, lo que le pone aceite a la maquinaria, es lo que hace que el Dios fluya. Y el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu que descendió sobre la persona de Cristo para hacerle el hombre que fue y hacer las obras que hizo. Último punto. Su fe es nuestra victoria. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Noten ustedes. El mundo. El mundo. ¿Dónde está el mundo, pastor? En la iglesia. En tu vida, en la mía. Es tan astuto el mundo, se disfraza de tantas maneras. Nos atrapa con cosas que ni nos damos cuenta. El asunto es que por ahí somos creyentes de esta tierra y lo de arriba, en fin. El pueblo de Israel era un pueblo mundano. Podían ver la mayoría de las veces solamente este horizonte, nada de la eternidad, nada del futuro. Pero lo que nos dice aquí, Primera de Juan, es que lo que vence a este enemigo engañoso es nuestra fe. Es la fe de Dios que nos dice que nos da la victoria. Es la fe de Dios que nos dice, yo los quiero ver vencedores. Un día el mundo te manejaba y te tenía como títere. Hacías la voluntad de la carne y seguías los estatutos de la sociedad y te deleitabas haciendo las cosas que, como decimos allá en griego, donde va la barca va bachicha. ¿La conocen? Todos iban para allá y vos también atrás, porque todos van para el mismo lado. Iban para el otro lado y para el otro lado íbamos también. No teníamos opinión definida sobre nada, no teníamos convicción, éramos masa. Y en el día de hoy, al igual que un salmón que empieza a remontar corriente arriba, Cristo te saca de eso y te dice, ahora vas a luchar contra eso. Y te vas a cuidar. De modo que vivas de una manera culturalmente adecuada y relevante, porque nadie va a ganar a nadie vistiéndose como un Amish o un cuáquero, pero que dentro de la sociedad que esté puesto, tú no vas a hacer las cosas que hacen ellos, ni vas a avanzar en la vida haciendo las cosas que hacen ellos. Tú no le vas a enserruchar el piso a nadie, ni te vas a ir a la cama con el jefe para adelantar tu posición. Ni vas a hacer la cochinada de casarte para arreglar los papeles. ¿Toqué algo muy feo? Cuidado, mis hermanos. Si ustedes y yo sacrificamos la santidad de Dios, en algún momento nos va a pasar boleta el Señor, no Donald Trump. Cuidado con el jefe. Yo es al único que le temo y al único que respeto. No juguemos con la santidad del Señor. Le dijo, quítate el calzado de tus pies porque estás en terreno santo. Tantas veces los creyentes están llenos de cochinadas escondidas. El Señor las conoce y las ve. Quita eso porque en el terreno que estás es santo. Entonces, Dios quiere que ese Dios de gracia, ese capitán que se acerca a bendecirte, que tiene una espada desenvainada para protegerte y castigar a tus enemigos, que es un alguien que te ama con amor eterno, pero que espera que tú y yo le imitemos viviendo una vida que le glorifique, mostrando un carácter cristiano. Es el mismo Dios que en 2 de Corintios nos dice Pablo, sin embargo,
Gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. ¿Cuál es el problema de la sociedad contemporánea? ¿Cuál es el problema de los soldados polacos? Que no conocen a Jesús. Viven mal porque no tienen a Dios. ¿Y cómo van a llegarlo a conocer? Solamente a través de tu vida y de la mía. Cuando, de acuerdo a su plan, vivimos vidas como el capitán de la salvación quiere. Triunfantes sobre el mal, triunfantes sobre el maligno, triunfantes sobre el pecado que habita acá adentro. Nos dice que Él nos lleva de triunfo en triunfo. El término original es procesión triunfal. La imagen, la de un desfile militar una vez que el general victorioso que había ganado la guerra volvía, digamos, a Roma. Y allí estaban todos los miembros del Senado y todos los políticos y toda la población mirando el desfile. ¿Y quiénes venían? Allí venían todos los esclavos que habían tomado, muchos para ser llevados a la muerte, otros para servir como esclavos. Y luego venían los soldados que habían participado, y el último montado sobre un caballo blanco, en señal de victoria, el general que recibía todas las aclamaciones del pueblo. Y lo que San Pablo dice es esto, que cuando tú y yo le creemos a Dios y tomamos para nuestra vida y aferramos lo que estuvimos viendo, que su persona, al hacerse humano, es nuestra seguridad, que su obra en la cruz es nuestro fundamento en la lucha espiritual, que su palabra es nuestra espada, que su nombre es nuestra autoridad, que Él está con nosotros siempre y el Espíritu Santo es el que nos da poder. Mis hermanos, realmente que tú y yo hemos sido llamados ¿a qué? A dar a conocer la gloria, el aroma agradable de quién es Jesús. Yo quiero vivir así. ¿Y usted? Da gozo cuando el cristiano triunfa. Yo cuando era chico, lógico, era tímido, no sabía nada. Todos se reían de mí. En la secundaria, el único cristiano en una escuela de 1000 muchachos. ¿Qué fue la burla que no tuve que sufrir el desprecio? Hasta que un día Cristo entró en mi corazón y desde ese día los pasé por arriba. Les pegué un baile como Messi. ¿Por qué? Porque, querido, el día que Cristo aferra tu corazón, te das cuenta quién es Dios. ¿Y a qué te ha llamado? Y entonces decís, miren estos pobres tontos que se ríen de mí. Están en el Titanic, se van a pique y ahí están, contentos porque tengo Budweiser y pachanga. Que te la hizo grande el diablo, compañero. No, yo sirvo a un Dios grande. A un Dios de misericordia que siempre viene a mi encuentro y me dice, vamos Jorge, vamos Héctor, María, quien sea, si te dice, vamos a conquistar la tierra, seguime. Mira mi espada, es la que te va a proteger. Cuando el diablo te tira acusaciones, mi mano te los detendrá. Cuando venga el diablo a tentarte, a tirarte dardos que te hacen temblar, será mi mano quien te proteja. Pero ellos van a caer también. Va a llegar el día del juicio. Un día a California le va a llegar el Urban Renewal que le llegó a Sodoma. Esperen nomás. Tiempo al tiempo, inflen un globo, inflenlo, que cuanto más le meten, más grande es el estallido. Quiera el Señor tener misericordia de esta nación enviando un avivamiento que comience por su iglesia. Será lo único que cambiará el curso de la historia en esta zona, en estos estados de la costa. Y entonces, el Señor es el que me dio el poder cuando me entregué a Él y hasta el día de hoy mi privilegio más grande es, estoy del lado de Jesús. Adelante mío va mi capitán. Mi salvación está segura en sus manos, mi destino está sellado por la sangre de Cristo. Mi entrada al cielo está decidida y me asombra nuestro Dios. Si tú nunca le has entregado tu vida
A mí me asombra que el Señor te la haga tan fácil y a ti y a mí. ¿Por qué? Porque mira, tú y yo que sí que las tenemos, y el Señor te dice, cree y te estampo. Y te salvo una sola vez y para siempre. Años atrás, miraba un día un programa en televisión donde tenían que hacer la transferencia de Boeing a United de un avión 777. Para poder transferir ese avión de última tecnología, en Seattle y en Chicago, unidos por las cámaras, había 2 cuartos llenos de abogados. ¿Por qué? Porque tenían que constatar que todos los papeles del lado de Boeing estuvieran bien. Y todos los papeles del lado de United estuvieran bien. Y cuando estuvieron todos bien, entonces se hizo la transacción. Está depositada la plata en el banco, allá va el Boeing para United. Todo por miserables $200 millones. ¿Sabes una cosa? Jesucristo dice, tu alma vale más que todo el oro del mundo. Y Jesucristo no te pone una batería de abogados. Te dice, crees en mí, te doy vida eterna. Qué misericordia inmerecida la que nosotros tenemos. Qué Dios maravilloso. Salió al frente de Josué. Ahora va a venir la conquista. Y así es nuestro Dios. Nos ama con amor eterno. Te quiere ver feliz y bendecido. Te quiero ver triunfante, llevando por todas partes la gloria del conocimiento de Dios. ¿Hay algo mejor? Yo creo que no. Es por eso que ustedes y yo somos su pueblo. Y es por eso que ese Dios y ese capitán seguimos con fe creciente. Porque sus propósitos y sus promesas son amén en Cristo Jesús. Y Él te escogió a ti para ser agente de su gloria. Mejor llamado, mejor empleo, mejor vocación, imposible. Soy hijo de Dios. ¿Qué más necesito? Lo tengo todo en Cristo Jesús. Y después, no solamente es la conquista acá, sino la conquista por toda la eternidad. El pueblo de Dios me parece que le debe dar un aplauso a Cristo Jesús.